Mi esposa me engañó y me dijo que no era gran cosa y esperaba que siguiéramos como si nada. Así que me volví kamikaze y expuse su chisme a todas sus amigas. Yo, hombre de 31 años, he estado casado con Mai, mujer de 29 años, durante 4 años. Nos conocimos en un concierto en nuestra ciudad y, como teníamos el mismo gusto musical, fue muy fácil volvernos amigos. Aunque no lo predecíamos al inicio, de ser solo amigos eventualmente empezamos a salir y todo fue bien. Le propuse matrimonio y luego nos casamos. Básicamente, ese es el resumen de nuestra relación. Hasta ahora, las cosas habían sido buenas. Eso habría respondido, al menos. Me doy cuenta de lo poco que uno puede saber de su propia relación, incluso en algo tan profundo como el matrimonio. Siempre he tenido miedo de que me engañen porque realmente no es algo que puedas controlar. La mayoría de las personas que engañan no lo hacen porque su pareja sea horrible o porque no estén satisfechas en la cama. Lo hacen porque son egoístas o porque quieren incluso más de lo que su pareja ya les da. Odio eso porque significa que no tienes ningún control sobre si te van a engañar. Lo mejor que puedes hacer es intentar detectarlo lo antes posible si pasa. Eso fue lo que decidí hacer. He sido un esposo fantástico y sé que Mai no estaría en desacuerdo con esa afirmación. He hecho todo lo que se supone que debe hacer un esposo, pero lo más importante, realmente la amo. Por eso es increíblemente fácil para mí ser romántico, atento y amable. Eso nunca ha sido un problema. Pero a pesar de todo lo que he hecho, no me ha salvado de que me engañen. Supongo que así es la vida de un hombre casado. Puedes hacer absolutamente todo bien, pero al final del día tu pareja hará lo que quiera hacer. La única opción que tienes es decidir qué harás cuando te enteres. Y creo que esa es la parte más difícil para mí. Necesito averiguar cómo abordar lo que descubrí, y también necesito aprender a manejar las emociones que han surgido por ello. La historia es bastante simple. Me di cuenta de que mi esposa me estaba engañando simplemente porque estaba actuando de manera muy diferente a lo habitual. Fue sutil, pero la conozco lo suficiente para darme cuenta cuando algo está mal. Le pregunté varias veces si había algo que le preocupara, pero me insistió en que estaba completamente bien y que no había nada. Estuvo diferente como por 3 días seguidos, y noté que prácticamente rechazaba cualquier intimidad conmigo. Giraba la cara si yo intentaba besarla, de modo que solo pudiera besarle la mejilla. Le pregunté qué pasaba, pero se negaba a admitir que algo andaba mal, y eso me molestaba porque era tan obvio. Después de esos 3 días, volvió a la normalidad, si es que puedo llamarlo así. Pensé que sería el momento perfecto para preguntarle qué había pasado, ya que parecía que ya lo había superado. Pero nuevamente dijo que no había sido nada y me pidió que dejara de hacerle la misma pregunta. El tema es este, si me hubiera dicho que estaba pasando por algo y no quería hablar al respecto, lo habría respetado. Pero seguir mintiendo diciendo que no pasa nada cuando claramente sí, por supuesto que voy a seguir preguntando. Sabía que tenía que haber algo. Y quizá es porque estoy hiperfijado en que engañar es lo peor que le puede pasar a un hombre en una relación, pero decidí revisar su teléfono. Ya lo había hecho una vez antes, también en un momento en el que actuaba como si nada pasara, pero yo sabía que estaba diferente esa vez. Aunque tuve tiempo para revisar su teléfono, no encontré nada relevante, así que lo dejé pasar. Esperaba que esta vez fuera igual, porque solo tenía una sospecha y nada más. Cuando tuve la oportunidad, tomé su laptop, que estaba conectada a su iCloud, y pude ver sus mensajes desde allí. Habría tomado su teléfono, pero era mucho más difícil hacerlo sin despertarla o sin que viniera a buscarlo unos minutos después. La laptop era una opción más segura para mí. Me tomó un tiempo, sobre todo porque no tenía idea de qué buscar. Empecé revisando sus conversaciones con sus amigas, ya que supuse que si había algo en su vida, aunque no fuera infidelidad, probablemente les habría dicho que por alguna razón no podía contármelo. Revisar su grupo de chat fue una locura. Sé que nadie quiere que expongan ese grupo, pero Dios mío, era un montón de chismes desagradables sobre otras personas. Tuve que desplazarme por casi todo, pero no pude revisarlo por completo, así que simplemente exporté el chat. Hice lo mismo con las conversaciones individuales. Algunas eran parte del mismo grupo,
otras no. No encontré gran cosa ahí, pero al llegar a los mensajes con su mejor amiga descubrí lo que estaba pasando. Mi esposa había ido a un encargo de trabajo. Estaba sola allí con un cliente hombre. Dijo que no sabía cómo había pasado, pero que se acostaron. Así se lo describió a su amiga, quien estaba horrorizada, pero no la reprendió demasiado, y eso no me gustó. Contó que habían ido a tomar medidas y para que ella tomara nota sobre lo que el cliente quería y no quería. Ella trabaja en una empresa de decoración de interiores. Le dijo a su amiga que el cuerpo del tipo era increíble y que, aunque la situación era profesional, quizá le había lanzado miradas coquetas. Su amiga se rió y le preguntó si hablaba en serio, y ella dijo que sí. Dijo que eso siempre le había funcionado y que funcionó con él también. No sabía qué le había pasado, pero sintió que él estaba coqueteando primero. Estaban solos, él era guapo y las cosas simplemente sucedieron. Ella dijo que había sido emocionante, pero que aún así en parte odiaba que hubiera pasado. Se arrepentía, pero ya que había sucedido, iba a intentar verlo de forma positiva. Él seguía preguntándome qué me pasaba, pero obviamente era mejor que no lo supiera, así que me lo guardé. Eso decía sobre mí, mientras yo estaba preocupado. Me sentí tan tonto por haberme angustiado por alguien así porque, al final del día, a ella no le importaba. No importaba que se arrepintiera de que hubiera ocurrido, pasó de todas formas. Y estoy seguro de que mientras sucedía, lo disfrutó. Creo que una parte de ella lo haría otra vez con el mismo tipo si tuviera la oportunidad. No es alguien en quien pueda confiar ni a quien pueda seguir amando si me lastimó de esa manera. Me aseguré de tomar capturas de pantalla de todos sus mensajes con su amiga porque admite la aventura ahí, y eso es lo más importante para mí. Quizá me estoy adelantando. Sé que voy a divorciarme de ella, pero ya estoy pensando en cómo voy a vengarme porque necesita sentir el mismo dolor que siento yo ahora. Voy a hacer de eso una misión personal. Así que he documentado todos sus mensajes con sus amigas porque sé que habrá mucho ahí que puedo usar para herirla. Quiero tener un efecto duradero en su vida del mismo modo en que ella tendrá un efecto duradero en la mía. Si hay algún consejo o palabras para alguien como yo, que ha sido engañado y planea divorciarse, por favor, déjenmelo saber. Quiero manejar esto de la mejor manera posible y no quiero terminar cometiendo errores estúpidos. Actualización 1. Gracias a todos por sus amables palabras y consejos en mi publicación anterior. Una de las conclusiones más importantes que obtuve fue que tenía más sentido dejarle saber lo que sé solo cuando el divorcio estuviera listo para proceder de inmediato. Y eso fue lo que hice. El primer paso era conseguir un abogado de divorcio, y lo hice. Nunca había tenido que buscar uno, y nunca pensé que lo necesitaría, así que fue más difícil de lo que esperaba. Especialmente porque quería a alguien que hiciera un buen trabajo protegiendo lo poco que había construido hasta ese momento. Por suerte, encontré uno que estaba un poco por encima del presupuesto que había preparado, pero me convenció. Cuando los papeles del divorcio estuvieron listos, decidí contarle a Mai todo lo que sabía. Era un día muy normal, y de la nada le pregunté qué le había pasado hacía unas semanas cuando estaba actuando tan raro. No diría que se puso a la defensiva, sino más bien muy a la defensiva emocionalmente. Me preguntó por qué no podía simplemente dejar las cosas así. Le dije que me importaba, así que si algo la estaba afectando, quería saberlo, incluso si ya se había resuelto. Dijo que no pasaba nada y que realmente tenía que dejar el tema porque ya empezaba a molestarla. Oh, lo siento, ¿estás segura de que no es porque me engañaste? Apenas dije eso, su expresión cambió de inmediato. Se quedó en shock y me llamó loco. También actuó muy ofendida. Dijo que nunca me había engañado y que nunca lo haría. Le pregunté si esa era la respuesta que quería dar. Le señalé que era muy posible que yo supiera algo sobre que me engañó con un cliente de su empresa. Claire, esa bruja, fue lo primero que dijo en respuesta. Así que quedó claro que sabía que ya no podía negarlo. Le dije que Claire no me había dicho nada, aunque técnicamente, de alguna manera, sí lo había hecho, ya que fue la conversación entre ellas lo que me llevó a la verdad. Le aclaré que no me enteré por Claire, aunque probablemente no me creyó. No me importó.
Claire también podía cargar parte del peso, ya que más bien parecía disfrutar escuchando a Mike contar su experiencia engañándome. Le pregunté por qué lo hizo, y su respuesta fue que había sido un error. Sabía que no podía deshacerlo, pero había pasado en un instante. Me dijo que yo sabía que estaba ovulando y que eso la ponía más caliente, y él estuvo cerca de ella en el peor momento posible. Le pregunté si cualquier persona podría meterse en sus pantalones solo porque estaba ovulando. Ella dijo que estaba tergiversando sus palabras. Dijo que era la primera vez que me había engañado y que sería la última. Llegó en el peor momento posible y no tuvo el poder de evitarlo. Según ella, él fue quien se le insinuó primero y lo hizo con mucha intensidad. Le dije que si ese era el caso, podía denunciarlo en su empresa, porque básicamente estaba diciendo que un cliente la había presionado para tener relaciones y ella cedió para no comprometer el trabajo. Ella pareció dudar mucho, lo cual era fácil de entender, porque estaba mintiendo. Le dije que sabía que mentía. Le dije que sabía que ella lo había querido tanto como él y sabía que lo había disfrutado también. No respondió a eso. Me dijo que lo sentía, pero no sonó sincera. Le dije que no importaba porque no había forma de que siguiéramos casados después de eso. Por alguna razón, durante toda nuestra conversación no pareció pensar que las cosas podían terminar en divorcio, porque se veía realmente sorprendida. ¿Estás bromeando, verdad, en serio? Le pregunté por qué parecía tan sorprendida. Dijo que era la única vez que me había engañado y que había sido por un momento de debilidad, que nunca volvería a pasar y que ya había dicho que estaba arrepentida. Dijo que realmente no era gran cosa, que estas cosas pasan en los matrimonios y la gente sigue adelante. Le hice saber que yo no era esa gente, especialmente la gente sin autoestima que permite que sus esposas los pisoteen. Ese nunca sería yo, y necesitaba que lo entendiera. Me dijo que estaba siendo ridículo, que era algo trivial y que si lo pensaba bien, estaría dispuesta a que yo me acostara con alguien también si eso me hacía sentir que estábamos a mano. Le dije que no me importaría emparejar las cosas, pero que eso no salvaría nuestro matrimonio. Ella ya había plantado una semilla de desconfianza en mí y eventualmente germinaría. Incluso si decidiera seguir adelante con las cosas, nunca sería lo mismo, porque nunca podría volver a confiar en ella. Comenzó a actuar como si yo estuviera siendo irracional, y eso me enfureció aún más. Le dije que habíamos hecho votos, y hasta ahora yo era el único que había cumplido con ellos completamente. Ella necesitaba entender que decir lo siento no iba a arreglar nada. Le hice saber que el divorcio iba a suceder pasara lo que pasara, y que solo tenía que aceptarlo. Terminó saliendo de la casa. Le entregaron los papeles al día siguiente y, como ya habíamos dicho todo, no lo mencionó ni hizo un escándalo. Los leyó y luego los firmó. Ese es el punto en el que estamos ahora. Así que, por el momento, solo estoy esperando a que entremos en el proceso real de divorcio para poder terminar con ella para siempre. Estoy agotado. Actualización 2. Me complace decir que finalmente me liberé de la carga de estar casado con una infiel. El divorcio no es un proceso divertido, y supongo que uno solo aprende eso cuando tiene que pasarlo por primera vez. Pero bueno, ya lo he hecho, y Dios mío, fue bastante horrible. Quieres una separación limpia y rápida de la persona, pero en cambio lo que obtienes es una lenta y muy dolorosa. Tienes que destruir lo que queda de los sentimientos humanos que tienen el uno por el otro peleando por lo que sí y lo que no merecen. Hablando de eso, como nuestros ingresos eran casi iguales, no hubo pensión alimenticia. Ambos teníamos autos, así que cada uno se quedó con el suyo. Ella se quedó con el apartamento, pero me reembolsaron por él, lo cual está bien para mí. No estaba realmente apegado al lugar, y encontrar un espacio nuevo para mí se sentirá como un nuevo comienzo, que es justo lo que necesito ahora. Una vez que terminamos y minimizamos el contacto entre nosotros, puesto que realmente no había mucho más de qué hablar, tuve que ir al apartamento con unos amigos porque quería recoger todas mis cosas en una sola visita. Llevé a un oficial de policía para supervisar todo, como había sido instruido por el tribunal. Sin embargo, sentí que de alguna manera ella salió ganando.
Dividimos las cosas por la mitad a pesar de que ella engañó, y eso me molestaba, especialmente porque intentaba actuar como la persona más madura. Como el divorcio ya estaba finalizado, decidí que era el momento perfecto para vengarme de ella. Pasé tiempo obteniendo las cuentas de redes sociales de muchas de sus amigas, especialmente las que habían sido objeto de chismes y las que habían participado en el chisme. Iba a destruir a todo el grupo de amigas de un solo golpe. No me sentía mal por ello, porque algo que odio de las mujeres es la falsedad en las amistades, sonríen y saludan en persona, pero hablan basura a las espaldas. No tiene sentido para mí. Y estaba dispuesto a hacer algo al respecto, dejando claro que May era la razón por la que todos esos mensajes habían sido filtrados. Me tomó tiempo, pero pude compilar todo en unas cuantas publicaciones en Instagram. Etiqueté a cada una de ellas, y en el pie de foto describí cada diapositiva y lo que estaban viendo. Diapositiva 1, 15 y chismeando con @May sobre el esposo de @Sofia engañándola con su secretaria. Ese fue más o menos el formato en todas las diapositivas hasta la número 10. Me aseguré de dejar claro que todo venía por cortesía de May. Usé una cuenta anónima y sabía que ella iba a saber que era yo. Pero eso no importaba, incluso si ella les decía a sus amigas que yo estaba detrás de esto, no les importaría. No les importa quién lo hizo o por qué lo hice. Lo que les importa es haber sido expuestas y quedar mal. Después de publicar, recibí algunos comentarios preguntando ¿quién eres? Algunas de las chicas que habían sido chismeadas, pero que no habían chismeado, lo publicaron en sus historias para quejarse de falsas brujas. Una de las chicas que sí había participado publicó pidiendo que alguien encontrara a la persona detrás de la cuenta porque tenía una recompensa para ellas. Eso no me asustó, parecía que solo estaba intentando hacérsela dura. Hubo mucho drama en los comentarios. Algunas mujeres empezaron a insultarse ahí mismo. Duró una semana, y ojalá hubiera tenido acceso a las peleas que debieron haber ocurrido en los mensajes privados. Como era de esperarse, May se puso en contacto conmigo, y estaba más furiosa de lo que jamás la había escuchado. En cuanto respondí y oyó mi voz, empezó a gritarme. Me llamó de todo, incluyendo insultos que ni sabía que conocía. Dijo que le había arruinado la vida y que había destruido sus amistades. Ella siguió por un buen rato, y le hice saber que ni siquiera había hecho lo peor, porque aún tenía el poder de decirle a su empresa que estaba acostándose con sus clientes. Empezó a hablar, pero se detuvo a mitad de frase. Supongo que se dio cuenta en ese momento de que no quería hacerme enojar. Ya la había golpeado donde dolía, pero aún tenía más de donde venía eso. Su trabajo era bastante cómodo. Y aunque estuve tentado de ir también por eso, al final decidí no hacerlo. Lo que puedo decir de todo esto es que la venganza se siente bien. De verdad se siente bien. Especialmente cuando sabes que en realidad estás equilibrando algo que nunca mereciste en primer lugar. Me siento bien de haberme vengado, y ella tendrá que lidiar con las consecuencias. Quizá ahora elija ser una mejor persona. Eso espero, pero no voy a mantener contacto para averiguarlo.